noches, ¿cómo están? Vamos a trabajar un poco esta unidad que se refiere a la validez del derecho, la validez de la norma, básicamente es lo que vamos a estudiar. Yo les envié un documento, jóvenes, dos documentos, perdón, dos. Yo espero que los lean para completar así su conocimiento sobre las explicaciones que les doy en sus clases, ¿verdad? Si no leen los documentos, pues es muy difícil entender el tema. Solo con las explicaciones y las filminas no es suficiente, porque las filminas solo contienen aspectos muy puntuales, no desarrollan definiciones. Entonces, el alumno que solo se guíe por las filminas, pues está cometiendo un error, ¿verdad? A las 7 un poco pasadas, pero veo que están entrando uno por uno. Eso el transcripto ¿qué es? Bien, jóvenes, les voy a exponer unas filminas para que nos sirva de guía de la clase. Aquí, ¿ven la presentación? Ay, creo que tengo Sí, licenciado. se ve. Teoría de la validez del derecho, es parte de la tercera unidad, es el inicio de la tercera unidad del programa, ¿verdad? Eh, vamos a hacer un resumen de todas las referencias y los antecedentes de este punto del programa, ¿verdad? En realidad se llama la teoría de la validez del derecho. Entonces hay algunos antecedentes que en el decurso del desarrollo y de la evolución del derecho se fueron dando. Cómo se fue conformando todo el derecho en todas las sociedades al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, porque, por ejemplo, todo este desarrollo se da más que todo en los países europeos. Creo que en Asia no se dio así, ni tampoco se dio en América Latina. Pero como es lo que tenemos referencia como
con más claridad del desarrollo del derecho y de las corrientes que después esos países europeos trasladaron a nuestros países. Estamos estudiando esas instituciones europeas, ¿verdad? Entonces, una de ellas es la sociedad medieval, ¿verdad? Que arranca más o menos con la caída del Imperio Romano, surgimiento de ciudades autónomas con que ya no hay un emperador y entonces surgen las ciudades. Y si bien se aplicaba la ley romana en general para cuestiones generales, cada ciudad fue reclamando un espacio para aplicar su derecho de la ciudad, su derecho individual, ¿verdad? Porque necesitaba resolver los problemas de los habitantes de la sociedad, su derecho interno, ¿verdad? Con la sociedad, con la ley romana no se podía resolver todo. Y así fueron surgiendo una cantidad, una pluralidad de ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, hay tres corrientes importantes del derecho, cómo se fue creando. Está la corriente anglosajona, la corriente latina y la corriente de los países socialistas, ¿verdad? Y alrededor de eso se fueron creando diversas fuentes del derecho. También otro fenómeno importante fue la aparición de la comunidad política organizada. Tal vez sí, un poco como la conocemos, pero fue en el tiempo en que Juan Jacobo Rousseau, eh, perdón, Jacobo Rousseau, Thomas Hobbes, Hugo Grocio, eh, Montesquieu, que ya es más reciente, John Locke, y todos ellos propugnaban porque la sociedad se organizara digamos, la sociedad esa feudal se organizara en república, ¿verdad? Y alrededor de eso tuvo muchas guerras y enfrentamientos que se ven ahora pues en libros y en películas. Así es como se fue formando el derecho. Y el Estado moderno que hace del juez ya digamos, con la escuela exegética que surge en Francia, hace del juez un órgano del Estado subordinado al poder legislativo. Vamos a explicarlo más adelante. Y bueno, estos son problemas teóricos fundamentales de la relación también entre el derecho y la moral. Que la moral, las costumbres, los convencionalismos y todos aquellos usos que se consideraban buenos para la sociedad, pues se consideraban morales, pues porque tenían una moralidad general muy enraizada en el comportamiento de todos y de cada uno de los ciudadanos de una sociedad. Así también podemos ver que, por ejemplo, en la antigüedad, pues Aristóteles proporciona algunos lineamientos, podríamos decir, o algunas definiciones que abonan en el tema de la justicia propiamente. Y digamos que Aristóteles consideraba la justicia natural y la justicia convencional creada por los hombres. Y así decía, por ejemplo, ¿por qué hablo de la justicia? Porque es un valor del derecho. Y decía que la justicia, según la igualdad, significaba lo igual para desiguales y lo desigual para desiguales, o justicia correctiva, aplicable entre iguales, nada más. Y la justicia distributiva aplicable entre desiguales y justicia según la ley. Y eso nos lleva a lo que está pasando ahorita con eso del seguro, ¿verdad? Dice, es justicia entre desiguales, ¿verdad? No todos tenemos las mismas posibilidades, no todos pagamos lo mismo, no todos tenemos el mismo vehículo, pero sí todos podemos causar mucho daño a las personas con nuestros vehículos. Y eso es una responsabilidad que no se puede dejar de atender. Es importante contar con lo que pide el Estado, pues, porque como somos un país que no tiene moral, pues lo que pasa es que cada quien quiere hacer con la ley lo que quiere. No se respeta la ley. Vivimos en un estado de anarquía tremendo.
Los partidos políticos hacen lo que se les da la gana y en momentos como este aprovechan para, para hacer bochinches y todo eso. Dice que por la causa del decreto, del acuerdo, del reglamento que surgió hoy. Realmente eso ya estaba en la ley de tránsito. Pero como somos una sociedad que no obedece las leyes, la mayor parte es una sociedad sin moral, sin respeto por los demás. Entonces no hemos cumplido. Entonces nos estamos arriesgando a que sea el Estado el que nos exija, que nos castigue cumpliendo con eso. El reglamento de tránsito lo decía y cada quien podía asumir su seguro como mejor es posible. Ahora es una obligación a partir de tal día. Entonces eso nos obliga a correr. Y eso, pues, no es solo eso, sino eso ya es una manipulación a nivel general que se está haciendo de algunos políticos, ¿verdad? Entonces, también habla Aristóteles que dice que la justicia según la ley la divide en justicia política legal y justicia política natural. Esta última es la que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. Pues esta es intuitiva, ¿verdad? Proviene del derecho natural. Más o menos todos sabemos de qué se trata, cómo se define y cómo se aplica, pero no está escrita, ¿verdad? Es el derecho natural que intuitivamente todos los seres humanos tenemos en nuestra conciencia y sabemos qué es la justicia. Ahora, lo legal convencional, por el contrario, es lo que en un principio es indiferente, que sea de un modo u otro, pero que una vez que se establece como constituida en ley, se vuelve obligatoria, ¿verdad? Digamos que los seguros eran, digamos, una exhortativa a que deben de ahora es una exigencia, ahora es una exigencia. Y en ese sentido, pues esa ley se vuelve obligatoria, como todas las leyes, ¿verdad? Ya no es aquello que si tengo lo compro y si no, no. Hay responsabilidad hacia el prójimo. Entonces, lo que se está pidiendo aquí no es un seguro para repararnos su vehículo, sino responsabilidad contra terceros. Entonces, también Aristóteles dice que la justicia natural no se considera superior a la justicia convencional. Al contrario, si existía contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, al ser legal, prevalecía esto último. Ahorita voy, jóvenes. El derecho natural se consideraba entonces superior frente al positivo y con fuerza vinculante. Y aquí se cita pues el caso de Sócrates y su disposición de obediencia absoluta a la ley. Jóvenes, ¿quién tiene encendido su micrófono? Hagan el favor de apagarlo. Estamos. Entonces, así es como comienza este punto del programa, ¿verdad? Con respecto a la validez del derecho. Y, y digamos que la moral es un problema teórico fundamental del derecho, jóvenes. Y muchos creen que no, pero sí lo es. Fíjense que la conexidad entre el derecho y la moral es uno de los problemas más antiguos y recurrentes de la filosofía del derecho. Pero hay una tesis que habla de la conexidad conceptual entre derecho y moral. Me parece que es de Juan Carlos Nino. Y entonces él ve a la moral en tres usos diferentes. Y aquí los tienen. El primer uso es el que tienen, el primero es como, la moral es como un estado de conciencia para aludir a la moral subjetiva particular de un individuo. Por ejemplo, la moral que cada uno tenemos dentro de nuestra conciencia, ¿verdad? La conciencia pues se ubica en el cerebro definitivamente, ¿verdad?
que son aquellos principios, creencias e ideas de una vida virtuosa que nos han enseñado la familia, la escuela, los amigos, el barrio, y que esto va a determinar la forma de comportarnos socialmente. Por supuesto que quien no ha tenido una familia, quien no ha tenido un calor de hogar, quien no ha tenido una persona que lo guíe, pues va a desconocer toda esa vida virtuosa que enseña la familia normal, ¿verdad? En segundo lugar, también está el uso que se dice de la moral cuando hace alusión a la moral positiva y a la moral social, a la existencia de un conjunto de valores y principios morales compartidos por un grupo social, que es la sociedad. Ese grupo social es la sociedad. O sea, cuando se habla de la moral social, estamos hablando de esto precisamente que les estoy leyendo. A los valores que se sustentan en una sociedad determinada o comunidad. Algunas sociedades tienen una moral más liberal que otras tienen una moral más tradicional, que es más homogénea que estable. En Guatemala, pues somos una sociedad tradicional, aunque muchos no lo sean, ¿verdad? Aunque muchos vayan contra el sistema y muchos quieran establecer su propia ley y nos lleven a un momento de anarquía que va a necesitar pues la intervención del Estado con todo el poder que tiene de su poder público, ¿verdad? Y tercero, ver a la moral crítica como un conjunto de valores y principios, un conjunto de sistemas conceptuales, situaciones problemáticas y argumentos críticos que permiten justificar racionalmente ese conjunto de principios. A su vez, evaluar, criticar o justificar la moral positiva, la moral personal, siendo independiente de las anteriores, y es a ella a la que se refiere la discusión actual entre positivistas y antipositivistas. Cuando hablamos de eso, cuando hablamos de positivistas y antipositivistas, nos estamos refiriendo a la corriente del positivismo jurídico legalista formalista y a la corriente, ahorita les digo, al positivismo sociológico antiformalista, ¿verdad? Y dentro de todo eso, a la validez del derecho, a las condiciones de validez que pueden ser formales y materiales, y a pues las razones para obedecer el derecho, pero eso lo vamos a ver el próximo día. Entonces, Carlos Nino, pues, insiste, ¿verdad?, que hay algunos argumentos entre el derecho y la moral crítica. Esta última que vimos, que también se le llama la teoría de la vinculación. Y es que el que afirma que los normas y principios morales para justificar sus decisiones surgen en los casos en que el derecho positivo no da una solución, ¿verdad? A la moral, a los derechos humanos, a la justicia, eso es lo que quiere. Y también es el que sostiene que los jueces deben negarse a aplicar normas positivas que contradigan los principios morales, porque todo derecho, toda ley conlleva principios morales. Si no los tiene propiamente en el articulado, los tendrá en los considerandos o los tendrá en los principios generales. Por eso es que la ley no puede desvincularse de la moral. Y si una norma jurídica pertenece a un sistema jurídico, pues tiene fuerza obligatoria y debe ser obedecida y aplicada por los jueces, cualquiera que sea su origen y contenido moral, ¿verdad? Lo cierto es de que siempre hay principios morales. Y la ciencia jurídica, dice Carlos Nino, que debe tratar de enunciar principios de justicia aplicables a situaciones concretas y formular valoraciones sobre la conformidad o no del derecho positivo a esos principios.
También sugiere que para identificar un orden normativo como un sistema jurídico se requiere, además de verificar los criterios fácticos, formular juicios de valor acerca de la justicia y moralidad de sus normas. O sea que, como ven, el derecho no se escapa de la justicia. Tenemos algunos conceptos sobre la validez del derecho, pero lo vamos a ver más adelante. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la etapa medieval, tenemos, y ya lo hemos hablado con ustedes, tenemos dos exponentes muy importantes, pero uno de ellos es San Agustín de Hipona, que fue el abanderado de la etapa medieval. Él decía que en el mundo habían tres leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. Pero en realidad, al hacer un análisis, solo hay una ley, la ley eterna, que se intercala o se interacciona con las otras que llama ley positiva y la otra ley natural. En realidad es solo una, ¿verdad? Dice que la ley natural, pues, la ley eterna es la razón ordenadora del cosmos en el mundo humano. La ley natural es la misma ley eterna en tanto que se aplica al ser humano. Y la ley positiva es producto de la razón humana de acuerdo con la ley eterna, que dice no es ley la que no es justa, ¿verdad? Ese es digamos, el panorama de San Agustín de Hipona. Vamos a ver. Entonces tenemos, voy a ingresar a algunos compañeros. La tarde me quita la atención. Entonces vamos a ver aquí con respecto a eso que existen dos corrientes. La del positivismo legalista y formalista, que se da en Francia con ocasión de la codificación. ¿Qué es la codificación, jóvenes? Pues es la creación de códigos conocidos como manuales o prontuarios básicos en determinadas ramas. La codificación fue un fenómeno que se dio en el siglo XVIII, siglos XVIII, XIX, principios del siglo XX, en donde se separó primero el derecho público del derecho privado y luego se crearon las ramas de derecho privado, privado, internacional público, pero también se creó el código civil proveniente de Francia, ¿verdad? Que lo mandó a hacer Napoleón, que fue emperador de Francia durante varios años. Entonces, eso, como los franceses tenían la influencia, conquistaron también hacia los españoles, y los españoles conquistaron todos estos países de Latinoamérica. Entonces ellos trajeron esa tradición francesa, napoleónica, para elaborar el Código Civil. Y así surgieron otros códigos: el derecho penal, el derecho constitucional, las constituciones, que fueron luchas sociales, conquistas sociales provenientes de las declaraciones universales de derechos humanos, ¿no? Y entonces se crea el movimiento codificador, que se crean los manuales o códigos o prontuarios, que se les llamó prontuarios básicos para resolver controversias por la vía más simple y breve. Y esto le resta protagonismo a las fuentes del derecho. Y entonces los jueces, pues como ya tenían un prontuario con el cual trabajar, pues solo vaciaban el contenido de la norma aplicable a las resoluciones que tenían que emitir. En segundo lugar, pues existía el otro argumento, que era la primacía del argumento del legislador racional o de su autoridad como legislador. Se consideraba que el legislador, ya fuera en el Senado, en el Congreso o en el Parlamento, pues era una persona preparada, que leía, que investigaba, no como ahora, que llega cualquiera, que casi no saben leer, y que, pues, como la democracia empareja por los más bajos, pues
entra de todo ahí al Congreso, ¿va? Y entonces ellos se erigen como legisladores. Y en ese tiempo se le daba mucha importancia al legislador racional y poca al juez. El juez no podía hacer consideraciones ni podía hacer análisis, sino solo aplicar fría y crudamente la ley que estaba en los manuales, o sea, en los códigos. Y en tercer lugar, pues se dio la tesis de la separación de poderes de Montesquieu, que fue un fundamento ideológico del Estado moderno y del ejercicio del poder. Pues se consideraba que había tres poderes y que estaban separados y que cada uno pues era soberano. Pero los primeros dos que se crearon fue el poder legislativo y el poder ejecutivo. Finalmente llegó el poder judicial, pero fue el que de último llegó. Un momentito, vamos a ingresar. Pues este movimiento codificador se dio en Francia, ¿verdad? Y con eso se estableció lo que se conoce la corriente positivista, legalista y formalista. Y, y en el documento que ustedes tienen está relatado toda esa historia del movimiento codificador, del Estado como un monopolio legítimo de la violencia que está por encima del derecho, que es soberano. Y que el concepto de soberanía como poder absoluto implica que el Estado está por encima del derecho y lo convierte en un ente único y autónomo que no tiene límite en el ejercicio de su poder y que carece de instancias superiores que lo legitimen. Pero este hecho va a afectar de manera significativa el papel del juez, porque antes de la aparición del Estado moderno, el juez en sus decisiones mantenía cierto margen de libertad en la elección de la norma por aplicar para resolver un caso. Cuando aparece esta corriente, pues eso ya no es posible en la nueva situación que hace del juez un órgano del Estado subordinado al poder legislativo y a la ley. Era el legislador el que podía interpretar la ley, no el juez, como sucede ahora, ¿verdad? Entonces, el movimiento codificador y las grandes codificaciones producidas a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ordenaron el conjunto de pautas heterogéneas, anacrónicas y contradictorias que venían desde mucho tiempo atrás y regulaban las relaciones sociales y políticas del momento, que venían desde siglos atrás. Entonces, eso se constituyó, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista bibliográfico, pero esto socialmente constituyó una cantidad de luchas, de guerras, de muertes, de mucha sangre que corrió para conseguir esos cambios, ¿verdad? Y entre los hechos que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista fue lo que se llamó la exégesis, ¿verdad? ¿Qué es esto que les estoy explicando aquí? Esto es la exégesis. En segundo lugar, la elaboración y primacía del argumento del legislador. O sea, el que interpretaba la ley era el legislador, no era el juez. Y se suponía que si el legislador es una persona preparada, racional, y su actividad también, pues el resultado iba a ser el óptimo, que no es otro que la ley positiva. Pero el derecho positivo no reflejaría una voluntad caprichosa ni arbitraria, sino objetiva y justa, según ellos, ¿verdad? Además de lo anterior, este argumento supone que la voluntad del legislador se materializa en la norma jurídica y se expresa en forma clara, y concreta. De ahí que lo mejor es someterse al dictado de la autoridad soberana. En tercer lugar, la tesis de la separación de los poderes, que desde Montesquieu se convierte en el fundamento ideológico de la estructura del Estado moderno y del ejercicio del poder dentro de este. Según esta teoría, las competencias entre los diferentes órganos del poder político deben estar taxativamente establecidas en la ley, atribuyéndole al legislativo el poder de creación del derecho
mediante la ley el Poder Judicial y al Poder Judicial el de su aplicación. De ahí que el juez, según Montesquieu, era la boca de la ley por la cual hablaba la ley. Finalmente, la necesidad todo eso era por la necesidad de tener certeza en el derecho. Y estaba bien buscar la certeza, pero estaba mal hacerlo en esa forma, ¿verdad? Para los partidarios de la exégesis, la codificación provee a los individuos un criterio seguro y cierto que les permite saber con anticipación y exactitud las consecuencias jurídicas de su comportamiento. Al tener la sociedad un conjunto invariable y estable de leyes, el individuo tiene la certeza de que los jueces resolverán sus controversias con fundamento en ellas y no en otros criterios que pueden ser vistos como arbitrarios. Ese era el pensamiento de ese entonces, joven. Y todo eso era alrededor de lo que se denominó la exégesis del derecho. Pero viendo todos esos problemas, surge lo que se llama, contra esto de esta corriente del positivismo legalista y formalista, surge el positivismo sociológico. Ya lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar. Es más, entonces el positivismo jurídico formalista decía que el derecho estaba compuesto por preceptos legislativos, por normas promulgadas por órganos centralizados y no por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. Imagínense de todo lo que carecía. Normas consuetudinarias o jurisprudenciales. Quiere decir que el derecho positivo era solo el derecho que habían creado los individuos, pues. Nada más y nada menos. Y decía que en el orden jurídico, el derecho del positivismo jurídico es siempre completo, o sea que no tiene lagunas. Y nosotros sabemos que eso no es cierto y todavía se sostienen esos criterios. Y nosotros sabemos que la ley tiene lagunas porque no todos los casos están contemplados en la ley, precisamente porque la historia es cambiante y los hechos son cambiantes, porque cambia la tecnología, la base económica de las sociedades y cambian también los delitos y cambian los hechos. Ellos dicen, los que comparten esta teoría, decían que el orden jurídico es siempre completo, o sea, que no tiene lagunas, que es consistente, que no tiene contradicciones, que sus normas no son vagas ni ambiguas y que es un sistema autosuficiente para proveer una solución unívoca o solución unívoca, en cualquier caso, unido al positivismo ideológico. El positivismo ideológico también dice más o menos lo mismo, si ustedes lo ven aquí. Es el positivismo ideológico, o sea, es lo que se piensa, las ideas que regaban por todos lados o que transmitían por todos lados los positivistas, ¿verdad? Dice, defiende la absoluta sumisión de los jueces a los mandatos legislativos. ¿Qué son los mandatos legislativos? Son las leyes, ¿verdad? Dice también que los jueces deben decidir según la ley, no por principios u otro tipo de normas, sino según la ley únicamente. Y si resuelven o aplican otro tipo de criterios no jurídicos, deben justificar su decisión. También decían, no obstante, aunque el poder político, que es el Estado, nos puede exigir, incluso por la fuerza, la obediencia al derecho, desde el punto de vista moral, político o jurídico, no es lo mismo un poder político político impuesto, que no tiene la misma legitimidad. Entonces, con base en eso, vamos a ver el próximo viernes lo que es la obediencia al derecho. Pero hoy vamos a ver lo que es la validez normativa o la validez de la norma, que es algo muy importante. El positivismo, les decía yo que el positivismo sociológico antiformalista se enfrenta a esos postulados del positivismo ideológico y del positivismo formalista. El positivismo sociológico es antiformalista y señala
los límites y debilidades de la codificación y el positivismo legalista formalista. Sus defensores aceptan que sigue siendo la ley elaborada por el legislador, pero a diferencia del positivismo legalista y formalista, no se acepta que el juez simplemente vacíe su contenido en una resolución para dilucidar el caso, pues eso no es así. Y dicen que ese contenido de la ley no solo es moral, como supone el justnaturalismo, sino que lleva la intención del legislador mediante la ley. Pero ¿qué pasa con los legisladores? El legislador tiene intereses. ¿A quién sirve la ley? Pues a su grupo, ¿verdad? ¿Para qué sirve la ley? Para favorecer a su grupo. ¿Qué interés protege el legislador? Pues los de su grupo. Entonces quiere decir que el legislador no tenía las facultades para decidir si era justo o no era justa esa ley. Y por eso es que esa teoría del formalismo sociológico, del formalismo positivo, perdió credibilidad, ¿verdad? Pero aún ahora hay muchos abogados que comparten esos criterios. ¿Y dónde lo saca uno de ahí? Entonces, vamos a ver un poco lo que se refiere al concepto de validez de la norma en el formalismo jurídico. Ahorita estamos hablando no de la corriente positivista legalista, sino que estamos hablando del formalismo jurídico, que viene a ser más o menos lo mismo, pero estamos hablando de formalidades. Hay que ver la validez formal de la norma. Y esto nos lo proporciona el jurista Hans Kelsen. ¿Qué fue lo que hizo Hans Kelsen? Hans Kelsen se dice que nos proporcionó la pirámide de las normas jurídicas. Dicen que alguien antes la hizo primero que él, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, en esto quiero que pongan mucha atención, jóvenes. Hay que ver la validez formal y material de la norma jurídica. Según Hans Kelsen, hay condiciones formales y hay condiciones materiales para establecer la validez de la norma. Las condiciones formales son que exista un proceso de creación de las normas. Y este proceso de creación de las normas, ¿qué es? No es ni más ni menos que el proceso legislativo. Que la norma surge de un anteproyecto de ley que luego es como un estudio jurídico doctrinario, que luego se manda a dictámenes de puntos constitucionales y de otras comisiones según sea la materia. Por ejemplo, si es tributaria, pues a la Comisión de Finanzas. Entonces, luego se aprueban los dictámenes, se somete la ley a la aprobación por artículos y luego a una aprobación final. Luego se envía al Ejecutivo para que la sancione o la vete, o bien para que la publique, ¿verdad? Ese es el proceso legislativo. Entonces, si la norma cumple con este proceso legislativo, pero además este proceso legislativo se realiza en un órgano que es creado para tal efecto en el ordenamiento jurídico de un país, entonces cumple todas las condiciones formales para que tenga validez formal esa norma, ¿verdad? Y las condiciones materiales de la norma consisten en qué es lo que prohíbe, manda o permite la ley. Que esto va del contenido de la norma a la interpretación de la misma. Entonces no confundan las condiciones formales de la ley con las condiciones materiales. Digamos que esto es lo que conocemos como dogmática jurídica, que es el contenido de las normas, ¿verdad? Una cosa es el proceso de creación de la norma, que tiene que reunir, que sea por medio de un organismo autorizado y competente para eso, y que tiene que sufrir el proceso legislativo para que tenga validez. Y estas otras condiciones materiales, que contenga disposiciones que prohíban, que manden o permiten alguna cosa, ¿verdad? O alguna conducta. Ahora, si esta norma ordinaria contradice la norma superior, que en todo caso sería la norma constitucional,
entonces esa norma no tiene valor, ¿verdad? No tiene validez, por decirlo así. ¿Por qué? Por un vicio sustantivo de contenido. Entonces aquí pueden ver ustedes en qué consiste la validez, ¿verdad? La validez se refiere a la existencia específica de las normas jurídicas, a la manera en que han sido creadas por una autoridad conforme a un procedimiento respetado en las normas superiores, a un proceso legislativo de un sistema jurídico válido. También el Ejecutivo puede emitir normas. La validez tiene ámbitos diferentes de validez. Pues hay ámbito territorial, según el territorio en que se va a aplicar, a las personas según los sujetos, las conductas que vaya a regular, la materia, según la materia de que se trate, el tiempo, y aquí nos faltó el espacio, porque el espacio da lugar a las normas de derecho internacional público y a las normas de derecho internacional privado. Básicamente a las normas de derecho internacional privado. Pero aquí dice, pero la eficacia no hace la validez, porque si todas las normas fueran eficaces, entonces pasaríamos del mundo del deber ser, del ser, al del deber ser y todo sería eficaz, todo sería válido. No necesitaríamos reglas para emitir nuevas normas, ¿verdad? Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos conceptos de, de validez en el naturalismo y en el positivismo legalista. En el naturalismo pueden ser de carácter teológico y se refiere, por ejemplo, el teológico sostiene por una parte que el derecho natural o justo se origina del hombre como hijo de Dios, y el segundo que se refiere el racional, que el derecho es válido porque resulta de la naturaleza del hombre como ser racional. Y esto tiene que ver mucho con la creación del derecho canónico, que es el derecho de la iglesia, ¿verdad? Y aquí los sofistas señalan esta contradicción, ¿verdad? Entre aquello que por naturaleza permanece invariable y aquello que surge de la convención o acuerdo o por voluntad de poder manifestada en hábitos, costumbres y que se hace ley finalmente, ¿verdad? Y, Al Frost pues, se refiere a la validez como sinónimo de eficacia jurídica que puede producir o no los efectos jurídicos deseados según un sistema de norma dado. En este caso, el enunciado tiene un sentido interno y normativo como en la normativa dogmática jurídica. Como sinónimo de fuerza obligatoria moral, tal como se entiende por la teoría del derecho natural, pues Ross dice que este es el verdadero sentido de la validez. La fuerza obligatoria moral, tal como se entiende por la teoría del derecho natural. Y la validez como sinónimo de eficacia sociológica, que en este caso la afirmación tiene un sentido externo y fáctico y muestra la existencia efectiva y real de una norma o de un sistema jurídico para distinguirlo de los meros proyectos de normas o de las reglas o pautas imaginadas. Aquí estamos hablando de sistemas jurídicos normativos de cada país. No nos estamos refiriendo a normas aisladas. Vamos a ver. Ya habíamos visto esto, ¿verdad? El concepto de validez de la norma, según Norberto Bobbio, porque aquí son varios los autores, señala tres problemas. El problema de la justicia, o sea, el problema deontológico, el mundo del deber ser, el de su eficacia o el problema fenomenológico, cómo se da el derecho, qué pasa con el derecho aplicado a la sociedad, que es lo que se le llama la praxis, ¿verdad? Y el del derecho, el problema ontológico de la validez de la norma, que era lo que hablamos hace unos minutos, ¿verdad? Con relación a la validez de la norma, según Hans Kelsen, que tiene condiciones materiales y tiene condiciones de validez.
Ese J. Cenino también, él habla de la validez como existencia de la norma, en primer lugar, que la norma exista, ¿verdad? Eso le da validez. Y esa validez también como fuerza vinculante con una obligación moral de obediencia, porque lo declarado por la norma como prohibido, por lo declarado por la norma como prohibido, permitido u obligatoria, así es, así lo es. Y la validez de pertenencia, que significa que la norma pertenece a un cierto sistema jurídico. También que le da validez que una norma es válida porque ha sido sancionada por la autoridad competente. O sea, el concepto de validez significa que una norma o un sistema jurídico tiene vigencia y eficacia. Vamos a ver aquí. Aquí creo que está. Esto ya lo ven. Y aquí está lo que dice Norberto Bobbio, ¿verdad? Habla de la validez normativa, la validez sociológica y la validez axiológica del derecho. La validez normativa dice que es sinónimo de fuerza obligatoria o fuerza vinculante y se concibe como fundamento de un deber jurídico de actuar conforme al dictado por el derecho. Presupone la vigencia o validez formal de la norma, o sea que la norma ya existe. Ahora, la validez sociológica de la norma se identifica con la eficacia señalada por Norberto Bobbio, según la cual es importante saber si la norma realmente es aceptada y obedecida por sus destinatarios, o que si en caso de ser transgredida, por ejemplo, eso del seguro, ¿eh? Si funcionan los órganos y mecanismos coactivos para lograr su forzoso cumplimiento. Entonces la norma sigue teniendo validez sociológica. Ahora, si no, pues pierde eficacia. Y la validez axiológica del derecho, que remite al problema de los valores en el derecho y especialmente al problema de la justicia. Esta forma de entender la validez jurídica considera que una norma o un sistema jurídico, para ser considerado válido y obedecido, debe cumplir con ciertos requisitos de contenido adecuado a un determinado sistema de valores. Entonces, ahí es donde yo regreso a esto, ¿eh? También a qué es validez axiológica, sociológica y normativa. Y esta es la validez formal, ¿verdad? Según el formalismo jurídico que nos lo proporciona Hans Kelsen, que son las condiciones formales y las condiciones materiales. No las van a confundir, jóvenes. Bueno, y entonces vamos a ver mañana no, el viernes, las razones para obedecer el derecho. Porque ya vimos todas las condiciones de validez de la norma, el contenido de la moral dentro de la norma, el contenido axiológico, el problema de su relación con la deontología, con el mundo del deber ser. Y ahora vamos a ver las razones para obedecer el derecho. Mira, hay varias razones, pero entre ellas destaca la jurídica, la política y la moral. Bien, entonces mañana, seguimos el viernes con el desarrollo de esta clase. Bueno, jóvenes, antes de que buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Linda. Feliz noche. Por favor, lean su material para, digamos, concretar más estos conocimientos. Buenas noches, jóvenes. Hasta el viernes. Hasta pronto. Feliz noche, licenciada.